Muy bien, ya llegamos al final de esta escuela de paternidad, la última clase, clase 35, y vamos a tomar para esto el capítulo 25, versículo 1 al 6 del libro de Génesis, que realmente es un tremendo versículo porque nos muestra el último momento, los últimos días de Abraham y llegando, ¿no es cierto?, al final de la carrera. La carrera esta que comenzó, por un lado, Dios, desde Génesis 1, para conseguir al heredero que iba a hacer que la vida de él se transformara de tal manera y se multiplicara en un pueblo. Algo maravilloso, porque Dios escogió a uno y de ese uno formó una nación, algo maravilloso, glorioso y que realmente solo era la obra de Dios. Ahora, estamos en el final de la vida de Abraham. Esta escuela termina con la vida misma de Abraham. Cuando termina su vida, termina esta escuela. Porque todo lo que perseguía a Dios y que tenía que dejar listo y terminado, lo logró con la vida de Abraham al final y la vida de Isaac. Entonces, cuando nosotros estudiamos todo el Génesis hasta aquí, vemos todo un proceso tremendo de la obra de Dios para que incluso dentro de la guerra entre los linajes de las dos vidas allí, dentro del mundo espiritual batallando, porque la vida que no depende quería destruir la vida que depende, y lo fuimos viendo a lo largo de toda esta escuela, y siempre eso está presente, incluso hasta el día de hoy. Así que en la Biblia se repite constantemente y bueno, nosotros ya vimos como para tener una noción clara todo lo que nos mostró Génesis 1 a Génesis 25, que realmente es de mucha revelación. Ahora, en este pasaje de Génesis 25, el final de la vida de Abraham, ocurre algo que es justamente para lo cual se había corrido toda esta carrera, toda la carga de Abraham, la lucha de Abraham, el trabajo paternal de Abraham tenía que ver con entregar la administración de la herencia. Esto sí que es tremendo. Para mí, este pasaje me impactó personalmente mucho. Cuando yo leí este pasaje, cuando estudiamos este pasaje y lo preparamos junto con el apóstol Juan Andrés, realmente me bendijo porque pude ver que en estos 25 capítulos se condensa todo el plan de Dios y que si entendemos esto, lo entendemos todo. Y que aquí al final de la vida de Abraham, la sabiduría de Dios, porque aquí estuvo la sabiduría de Dios, le guió para entregar la herencia de una manera alineada con el cielo, porque podría haber entregado mal la herencia, pero entregó la herencia alineando su corazón con el corazón de Dios. No nos olvidemos que Abraham tenía a un hijo con Sara, que era Isaac, y que tenía otros hijos, uno con Agar, que lo mencionamos mucho, y los otros que tuvo después, con Setura, que realmente, bueno, fue, podemos decir, una época de despropósito ya, porque no tenía propósito eso, pero que al final de la vida de Abraham, todo esto podría haber influido al error también, porque él podría haber entregado mal, podría haber repartido la herencia por igual, podría haberle dado la mayor parte o la doble porción al primogénito, que era Ismael, y que si hubiera querido dársela al primogénito de su esposa y no al de la concubina, se le hubiera dado la doble porción a Isaac. Pero la Biblia nos revela algo maravilloso, porque esto es maravilloso, porque nos habla incluso del mismo Cristo, es un tipo de Cristo. Dice que a Isaac se le entregó toda la administración de la herencia. Es algo glorioso. Lo mismo que el Padre Jehová, nuestro Dios, ha hecho en la persona de Jesucristo. Le entregó todo, toda potestad, todo poder, todas las riquezas, todo está en el poder y en la administración del Señor Jesucristo.
algo sumamente glorioso y muy poderoso. Pero toda esta carrera de Abraham y toda esta escuela que vinimos viviendo, porque es a través de las vivencias de los patriarcas y de muchos otros hombres y de la Biblia, es que vinimos aprendiendo, hubiera sido vana toda esta carrera si no hubiera habido alguien apto para administrar la herencia. Dijimos que Abraham fue sabio porque la administró de acuerdo al corazón de Dios. Le dio todo al hijo de la promesa, al que estaba apto para administrarla, al que estaba probado, al que había pasado la prueba del altar y al que había pasado la prueba de la dependencia en dejarse escoger la esposa. Así que esto fue la vida de Dios operando en Abraham para no dejarlo que se confunda. Dice la Biblia que al hijo de la promesa, Isaac, le dio toda la herencia, pero a los otros hijos le dio dones. Pareciera injusto, pareciera algo como que no fue equitativo, pero este hombre, más allá de los errores que cometió con los hijos y todas esas cosas, a la hora de hacer la voluntad de Dios en la entrega de la herencia, no se dejó llevar por sentimientos, no se dejó llevar por su corazón humano, no se dejó llevar por lo que su alma podría haber sentido, sino que se dejó llevar por lo que el cielo quería. El cielo quería pasar su vida a un hombre que había pasado la prueba de la dependencia, a un hombre que había pasado la prueba del altar, y entonces él puso toda la herencia en las manos de Isaac. El Isaac estaba apto, el Isaac estaba preparado, el Isaac había sido forjado en la vida que depende, el hombre que no solamente iba a administrar la herencia, sino que la iba a hacer pasar a la próxima generación para que se formara la nación de Israel, algo tremendamente glorioso. Y otra de las cosas sabias no solamente es que supo entregar la herencia, porque esto es algo que nosotros vamos a tener que aprender. Vamos a tener que aprender a quién le vamos a dar la administración de la herencia. Y para eso vamos a tener que tener delante nuestro a hijos que han permitido que su vida fuera puesta en el altar. Si los hijos no se dejan poner en el altar para morir a sus planes, a sus propósitos, a su manera de vivir, no están aptos para la administración de toda la herencia. Si los hijos no están, no han sido gente que pasó la prueba de la dependencia, para dejarse conducir en la vida, para no errar en el linaje y de esa manera Dios pueda tener el linaje puro, tampoco está apto para la herencia. Pero Isaac pasó todas estas pruebas y llegó el día, llegó el momento en que la vida de Abraham se apagaba y podría haber quedado todo en la nada, como muchos otros hombres. Cuando se le apagó su vida, su herencia quedó en manos de gente que no la administró de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a la vida de Dios. No pudieron transferir la vida adecuadamente. Pero cuando se estaba pagando la vida de Abraham, la gracia de Dios le había provisto lo que él tanto había anhelado, que era el administrador de la herencia. Ahora, esto en la paternidad tiene algo tremendo, porque yo sé que hay mucha gente que ha hecho esta escuela y que ha llegado hasta el final y que lo ha hecho con todo su corazón, con su alma, con su vida, y que también quizás un día lleguen al momento en que su vida se apague y tengan que entregar la herencia, a ver quién va a hacer la proyección de ellos mismos y quiénes serán los que estén capacitados para administrar todo lo que Dios ha puesto en tu vida y toda la vida de Dios que experimentaste, la vida que depende, tus experiencias, tu entrega, tu muerte en el altar, tu dejarte llevar por Dios aún en cosas que no eran de tu propia humanidad y que dejaste que la vida divina te conduzca. Todo eso es maravilloso, todas tus experiencias son gloriosas, toda tu vida con Dios es muy rica, pero si al final de tu carrera tienes las manos en las cuales vas a depositar y vas a confiar esta herencia. Ahora, Abraham llegó al final de su carrera con muchas luchas, con muchas dificultades, con errores, pero llegó al final y él tenía el heredero. Él sabía que no iba a partir de esta tierra sin que la vida de Dios que estuvo en él pasara a la generación que estaba levantándose y de ella a otra
y que se formara el pueblo de Dios. Él sabía, él estaba partiendo a la presencia de Dios, pero con un corazón plenamente satisfecho de poder decir, he acabado la carrera. Qué maravilloso es poder decir eso. No podemos decir que acabamos la carrera, que llegamos a la meta final, si no tenemos un heredero. Hay un audio de una palabra que Dios me dio y la ministré en un congreso, que lo vamos a poner al final de esta clase también como complemento, que se llama La Carrera de Victoria y que tiene que ver con esto, que te va a ampliar muchísimo, te va a enriquecer muchísimo y que te va a bendecir. Porque ¿de qué sirve correr la carrera si no tengo al final a quien le voy a poner la herencia en sus manos? Y no estoy hablando, como mencioné en otra clase, de ponerle una herencia material solamente. No, estoy hablando de alguien que pueda administrar todas las riquezas de la vida divina que operó en mí mientras yo viví. Alguien que pueda administrar el ministerio que Dios me dio y que engrandeció en mis días para que no se muera ni se apague conmigo, sino que al contrario pase a otra generación y se haga más grande. Como el Señor Jesucristo cuando Él entregó su espíritu allí en la cruz. Fíjese qué maravilloso, porque él cuando entregó su vida, no entregó con su vida todo el fruto de su carrera, sino que al contrario, Él puso la herencia en manos de 12. Él puso la herencia en manos de 12 varones. 11 hasta ese momento y uno que luego fue elegido. El Espíritu de Dios empezó a operar de una manera tan maravillosa que los días finales del Señor Jesucristo no fueron de despropósito, de desaliento, de frustración, de no saber qué hacer, que tanto sacrificio y todo se termina con Él. No, la paternidad, si hace algo maravilloso, es que no termines tus días frustrado y sin heredero. La verdadera paternidad hará que tú tengas el heredero y que Dios tenga el heredero, que Dios tenga por dónde pasar su vida, que es lo más importante, es lo que más nos debe a nosotros hacer que nos ocupemos de orar, de ayunar, de rogar al Todopoderoso y de trabajar sobre un discipulado a lo cual nosotros le forjamos la vida de Dios, lo atamos al altar, lo conducimos para que no erre en la esposa, para que el linaje no se mezcle. Esto es realmente tremendo, es muy maravilloso este fragmento de las Escrituras. Parecieran pocas palabras, pero es un fragmento maravilloso, tremendo, que nos muestra a un hombre que pudo ser el padre, que al final de su vida entrega la herencia que le da camino a Dios a otra generación. Yo siempre lo dije esto, que el peor fracaso de un hombre es terminar sus días sin heredero. El peor fracaso, sin heredero en la vida de Dios. Esto tiene que ser tu premio, tiene que ser tu corona, tiene que ser tu trofeo final, por llamarlo de alguna manera. Ahora, recapacita en esto. ¿Qué hubiera sido de la paternidad de Abraham si cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él por siempre se hubiera quedado allí? Pero Abraham, si bien en principio no salió, luego aún equivocado, pero en parte cumplió y salió. Le llevó un poco más de tiempo. ¿Qué hubiera sido de Abraham si no hubiera completado ese llamado de Dios y un día no hubiera abandonado a Harán? Pero un día abandonó a Harán, para gloria de Dios. ¿Qué hubiera sido de Abraham si él no se hubiera soltado de una paternidad que no tenía destino para él, como fue la paternidad de Taré? ¿Qué hubiera sido de Abraham? El destino nunca hubiera sido el mismo, nunca hubiera sido el Abraham que entrega toda la herencia a su hijo que la va a administrar conforme a Dios. ¿Qué hubiera sido del Abraham que no se hubiera sometido a un Melquisedec? ¿Podría haber pasado la vida que depende? ¿Qué hubiera sido de este Abraham si no hubiera entendido la transición de líder a padre, de lo que es una organización a una casa paternal? ¿Qué hubiera sido del Abraham que no se desprendiera de sus, o sea, si Abraham no se hubiera desprendido de su amor, como lo fue en cierta manera Ismael, su primogénito, con Agar?
pero un día tuvo que desprenderse de ese amor, como nos dice que el Señor Jesucristo, para ser discípulos tenemos que desprendernos de todos esos amores que pueden interferir en el propósito puro de Él. ¿Qué hubiera sido del Abraham que no llevara a su hijo al altar? ¿Qué hubiera sido si no se hubiera ocupado de la otra generación, de la generación después de Isaac, y no hubiera cuidado el linaje? Una serie de decisiones que implicaron 4 cosas que mencionamos: engendrar la vida, transferir la fe, algo maravilloso, cuidar el linaje, y lo cuarto, entregar la herencia. Son 4 cosas que implica ser padre, pero que dentro de esas 4 cosas y dentro de esa carrera hay muchas decisiones que tomar, como las que acabo de mencionar. Y si tomamos esas decisiones bien, si tú sabes separarte para Dios, si tú sabes abandonar la paternidad que no tiene destino para ti, si tú sabes ponerte bajo una paternidad como Melquisedec, que tiene bendición y que tiene pacto y que tiene propósito para ti, si tú sabes desprenderte de los amores, de los viejos amores o de los amores que están errados, como lo organizacional y un liderazgo que no tiene nada que ver con lo paternal, si tú sabes llevar a tu hijo al altar, asumes tu rol paterno para ocuparte de comprometer a tu descendencia con la cruz de Cristo, si tú sabes eso, si tú te ocupas de que no se mezcle el linaje, entonces podrás entregar la herencia. Entonces Dios te confiará hijos. Entonces el día que se esté apagando tu vida, no se apagará sin que tú puedas entregar toda la herencia a aquel que sabes en tu corazón, por el testimonio de Dios, que la administrará permitiéndole a Dios pasar, y de que esa forma el plan no se termine contigo, sino que pase a la otra generación. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo con todo mi corazón. Bendigo tu alma, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, todo tu ser, para que en todo tu ser estés comprometido con la paternidad de Dios, que va a dar a luz la vida que depende, que va a hacer que la vida gloriosa del Espíritu Santo pase de una generación a la otra, que todo lo hermoso que Dios pueda hacer contigo no se quede contigo ni se apague contigo, sino que pueda ser puesto en las manos de un heredero preparado, trabajado, formado para administrar la herencia. Te bendigo, bendigo toda tu vida para que todo el esfuerzo que has hecho en hacer esta escuela dé el fruto de hacer de ti un varón y una mujer en la cual Dios tenga complacencia al saber que contigo no perdió el tiempo, porque al terminar tus días las cosas no terminarán contigo, sino que Dios puede seguir su camino en las otras generaciones.